Veníamos de una temporada en la que hablamos de arte y escritura y en este capítulo conversaremos con un artista que transiciona de la escritura al performance. Para los que no saben, el performance o el arte de acción utiliza el cuerpo como medio expresivo y es considerado un lenguaje artístico. Se caracteriza por ser efímero y ocurre en un momento y lugar determinados. Viajamos hasta Antigua Guatemala para hablar con Regina José Galindo, una performer guatemalteca, quien ganó el Globo de Oro en la Bienal de Venecia en 2005 y el Premio Príncipe Claus en 2011. Con sus acciones denuncia las violencias de género, la impunidad de los crímenes de Estado y las desigualdades sociales. Esta fue la conversación que tuvimos sobre su trabajo y de cómo ve la escena del arte en su país. Bienvenidos al Rayón Podcast, un espacio donde hablamos de arte contemporáneo con artistas en Colombia y en América Latina. Hoy estamos con Regina José Galindo. Bienvenida, Regina, al Rayón. Hola. Tú has dicho en varias entrevistas que eres poeta y empezaste a hacer performance. ¿En qué momento decides un poco comunicar tu trabajo con el cuerpo? Esta es una pregunta que me lo han hecho infinidad de veces. Siempre que hablo de mi trabajo, pues cuento, ¿no? Cómo vengo a un poco de historia de Guatemala. Para la gente que conoce un poco la historia del país, Guatemala tuvo un conflicto interno, un genocidio que empezó en el 54 y finalizó en el 96, con una firma de la paz a la cual no llegamos porque el país había llegado a acuerdos pacíficos entre la sociedad, sino se llegó a firmar la paz para que entraran nuevos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Guatemala, como el TLC y el CAFTA. Entonces el tejido social estaba completamente resquebrajado, las situaciones de injusticia social seguían viviéndose como en los 50s, en los 90s en el país. No se había solucionado nada de esta injusticia social que imperaba en Guatemala. Al contrario, la guerra, el genocidio dejó heridas abiertas, 200,000 personas muertas, 45,000 personas desaparecidas, miles de desplazadas y desplazados, y un país con una inequidad tremenda que no mejoró después de 36 años de guerra. La firma se firma en el 96 y yo empiezo a desarrollar mi trabajo como artista en el 99. No mi trabajo como creativa, porque yo ya trabajaba desarrollando poemas, esa fue mi primera expresión artística a través de la palabra, pero paso de la palabra al cuerpo en el año 99. Hago mis primeros ejercicios performáticos en el 99 y lo hago gracias a la invitación de una amiga que se llama Jessica Lagunas, que trabajaba conmigo en una agencia de publicidad. Ella ya está involucrada con el arte contemporáneo, ella es una artista, diseñadora reconocida. La invitan a participar en una colectiva llamada Proyecto de Arte Independiente PAI. Aquí habían varios artistas guatemaltecos ya reconocidos como Aníbal López, Darío Escobar, Diana de Solares. Y en esa colectiva me invitan a participar y ahí hago mi primer performance, El dolor en un pañuelo, en el año 1999. Has hablado de que empezaste como poeta y esa fue tu primera forma de expresión, digamos, artística. Y yo quería preguntarte cómo la poesía sigue teniendo como una base fundamental a la hora de concebir tus performances. Cómo la poesía juega un rol importante a la hora de elaborar y pensar tus performances. Creo que la construcción de la poesía es también la construcción de las imágenes a través de la palabra. Entonces, cuando uno construye un poema, está construyendo imágenes. Es un proceso que te sientas y piensas creativamente cómo resolver imágenes con palabras o cómo resolver imágenes con el cuerpo, pero que puede ser un trabajo de esfuerzo mental similar. ¿Cómo decido pasar de la palabra al cuerpo? No lo decido racionalmente, simplemente me llega la oportunidad. Yo tenía muchos recortes de periódicos que había estado guardando para hacer relatos cortos, también escribía narrativa corta y a lo largo de un año estuve guardando recortes de violencia de género que sucedían en Guatemala, en los periódicos de mayor circulación de Guatemala. Y cuando me invitan a desarrollar mi primer performance, decido utilizar las noticias ya no para un ejercicio creativo a través de la palabra, sino para un performance y me las proyecto, hago slides con estas noticias. Yo estoy amarrada a una cama de manera vertical que está recostada a una pared. Yo estoy dentro de una pequeña habitación y la gente me ve solo a través de un pequeño agujero y van viendo cómo estas imágenes de violencia se proyectan sobre el cuerpo desnudo de una mujer.
Quería adentrarme un poco más en esa metodología de investigación o tu proceso de cómo llegar a materializar un performance. Me gustaría conocer ese proceso por el que atraviesas para llegar a hacer un performance, a concebir ese performance. No hay ningún proceso establecido. Cada obra tiene diferente naturaleza, diferente origen, se desarrolla de diferente manera, tiene diferentes requerimientos. Hay obras que requieren ensayos, hay obras que requieren investigación, hay obras que requieren trabajo empático con voluntarias o voluntarios, hay obras que requieren seminarios, talleres, tiempos de procesos. Ahí sí sería de ir hablando de cada una e ir hilvanando cómo se produjo cada una. En la acción, ¿Quién puede borrar las huellas?, de 2003, Regina José Galindo camina desde la Corte Constitucional guatemalteca hasta Palacio Nacional y carga una cubeta con sangre humana. Lleva un vestido negro y camina descalza. Durante el recorrido hace pausas para sumergir sus pies en la cubeta y deja huellas de sangre por el espacio público. Esta acción fue presenciada por un grupo de policías que estaban en las escaleras de la entrada del Palacio Nacional, así como algunos transeúntes. Vamos a hablar de alguna obra que a mí me llama mucho la atención, la obra ¿Quién puede borrar las huellas?, que es del 2003, donde usted hace una protesta contra la decisión de la Corte Constitucional de Guatemala de permitir que el militar Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder en el 83 en Guatemala por un golpe de Estado, fuese candidato presidencial, pese a los crímenes y asesinatos contra la población indígena, contra la población maya. Entonces, si nos puedes describir un poco brevemente esa obra, en qué consistió y cómo llegas a concebir ese performance. Son 3 gobiernos claves en los cuales se cometió genocidio en el país: Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Mejía Víctoris. Efraín Ríos Montt estuvo en el gobierno 81 y 82, 1981 y 1982. Y él continuó con las estrategias de tierra arrasada, de genocidio, que se iniciaron con el gobierno de Romeo Lucas García y su hermano Benedicto Lucas García, que está siendo juzgado ahora mismo en el segundo juicio por genocidio que sucede en el país. El primero fue contra Efraín Ríos Montt en el 2013. Pues esta pieza surge del impulso. Yo había hecho una investigación y había conseguido una mujer que trabajaba en un banco de sangre cerca del Hospital General, y esta mujer me proporcionaba sangre humana que yo quería utilizar en algunos dibujos, en algunas pinturas. Yo no soy pintora, no soy dibujante, pero quería hacer algunos ejercicios con sangre humana y había hecho esa investigación para eso. En esos mismos momentos sucede que Ríos Montt anuncia su candidatura como presidente para el nuevo periodo presidencial, candidatura presidencial 2004-2008. Y la rabia fue más fuerte, entonces decido inmediatamente utilizar la sangre que yo ya sabía dónde podía obtenerla fácilmente, y se me ocurre, ¿verdad?, hacer una memoria, hacer un recorrido, que era el recorrido que él quería hacer, partiendo de la Torre de Constitucionalidad, del Palacio de Constitucionalidad al Palacio Nacional, que era el recorrido que él quería hacer para ser presidente de nuevo, al presidente de la Corte de Constitucionalidad. Por eso logró modificar las leyes y ser candidato presidencial de nuevo. Así que yo hago un recorrido de este punto al otro punto, dejando huellas de sangre humana a mi pasar, en memoria de las 200,000 personas que perdieron la vida durante el genocidio en Guatemala. Pues bueno, ese performance a mí me llama mucho la atención y justamente me conecta con otro que está muy, no relacionado, pero sí habla también de las víctimas y un poco de la memoria de los genocidios, un poco hacer homenaje a las personas que han muerto. En esta acción, la artista está parada desnuda en un campo abierto. Junto a ella hay una máquina excavadora que abre una fosa que hace referencia a las masacres de indígenas en Guatemala. Esta obra tuvo lugar en la residencia artística Le Moulin, en la región de Île-de-France, cerca de París. El performance Tierra, por ejemplo, en 2013, donde usted expone su cuerpo desnudo sobre un pedazo de tierra, mientras alrededor hay una retroexcavadora que extrae tierra. Y a mí también me llama la atención justamente este gesto y qué quería llamar la atención con esta obra de nuevo y cómo llega a concebir. Es una obra completamente relacionada a Quién puede borrar las huellas, hechas en el 2003. En el 2013 sucede el juicio contra Ríos Montt. Él es llevado
al banquillo de los acusados y durante su juicio hay un testigo protegido que es un militar que llega y cuenta cómo el ejército llegaba a las comunidades indígenas con máquinas retroexcavadoras. Estas máquinas retroexcavadoras hacían fosas inmensas de 5 metros en donde el ejército posteriormente tiraba los cuerpos de los indígenas a los cuales había acorralado en una estrategia de tierra arrasada. Y muchas veces tiraban los cuerpos vivos y la misma máquina se encargaba de cerrar estas fosas. Este testimonio fue crucial para el juicio por genocidio contra Ríos Montt, porque durante el juicio no se debatía las 200.000 personas que murieron, que se asesinaron durante la guerra. Se debatía la intencionalidad del Estado de asesinar a las poblaciones mayas. Y fue completamente evidenciada esta brutalidad por parte del Estado y su intencionalidad de acabar con las poblaciones. Era la única explicación posible de por qué llegaba a las poblaciones con una máquina retroexcavadora. O sea, ellos tenían una estrategia de aniquilación total de la población y llegaban la máquina para borrar todo rastro, enterrar los cuerpos de los animales y borrar toda evidencia de lo que habían cometido. Así que este testimonio fue crucial para determinar que en Guatemala sí hubo genocidio. Regina, a mí me llama la atención cuando usted hace estos performances justamente como en un contexto político muy coyuntural, ¿qué tipo de respuestas o en qué momento estas dos obras fueron como un momento muy importante que marcaron su carrera y cómo el público reacciona frente a estas obras cuando las recibe? Pregunta difícil, es que en realidad uno hace arte desde y para la utopía. Si tú me preguntaras si estas obras han sido funcionales, podría decir que han sido que han marcado algo, pero de ahí a ser funcionales, de haber ayudado a algún cambio social o a narrar la historia, o que a través de estas obras se hable de la memoria histórica en el país, o que hayan sido estudiadas en los colegios para poder abordar el pasado de Guatemala, te estaría mintiendo. En Guatemala en los colegios no se sigue incluyendo la memoria del genocidio y del conflicto interno dentro del pensum educativo, sí dentro de las universidades, pero no dentro de los pensum de educación de los años de primaria. Entonces hemos trabajado sobre un campo estéril porque Guatemala sigue completamente cooptada por la corrupción. Y la evidencia de esto es el juicio que está sucediendo actualmente contra Benedicto Lucas García, que está corriendo con la misma suerte que el juicio por genocidio contra Ríos Montt. El juicio por genocidio contra Ríos Montt se ganó. Ríos Montt fue acusado de genocida y condenado a 80 años de prisión. Sin embargo, 10 días posteriores a la condena, el juicio fue anulado. Y la misma suerte ocurrió con el juicio contra Benedicto Lucas García en la actualidad, en el año 2024. Sucedió. Y cuando estaba en la etapa final, justo para escuchar la condena, el juicio fue anulado y en la actualidad el Ministerio Público y las fiscales se preparan de nuevo para iniciar el juicio de nuevo. Hay una impunidad absoluta y el Ministerio Público, que es una cueva de corrupción, ahí está la encrucijada, porque fiscales de la ODA están llevando el juicio contra un Ministerio Público cooptado. No sé si tú te sabes que actualmente Guatemala tiene un gobierno democrático, pero está enfrentado a un Ministerio Público de derecha cooptado por la corrupción que se encarga de defender narcotraficantes, militares genocidas, criminales oligarcas, y estamos completamente entrampados. El Ejecutivo no puede actuar porque está completamente amarrado por el Ministerio Público de Consuelo Porras y Ángel Pineda, dos grandes corruptos que tienen al país de rodillas. Yo me pregunto, de todo lo que me está hablando, esa connotación de los performance, y como decía, no genera todavía una conciencia tan grande de la población. Yo sí quería hablar de esos aspectos simbólicos. Si no hay una repercusión directa en el público, como si da un valor simbólico para la historia, teniendo en cuenta que muchos de estos performances de los que nos hemos referido se hacen en espacios públicos, ¿no? Las plazas, el Palacio Nacional, el Ministerio de la Gobernación. Sí, ¿cuál es el papel de estos espacios públicos dentro de su obra y ese aspecto simbólico que usted hace en su trabajo? El espacio público es crucial en mi trabajo. Yo no vengo de las artes, yo nunca estudié arte, yo soy una secretaria que tuvo las oportunidades de poder expresarse a través de la palabra y del cuerpo. Soy una mujer con oportunidades y creo que las oportunidades cambian el destino de las personas. Que lo que sucede en Guatemala, en el arte y en cualquier campo, es una falta de oportunidades
absoluta y tremenda que mantiene a la población sumida en la desesperación. Y por eso existe tanta migración, porque en Estados Unidos existen oportunidades. La gente migra por una oportunidad, sueña con la simple opción de tener oportunidades donde elegir. Y yo me convertí en artista porque tuve esa oportunidad de poder elegir y poder expresarme. Y se me olvidó la pregunta. Era más que todo como ese valor simbólico que tiene hacer un performance en un espacio público, de cómo lo recibe la gente, y que a pesar de que no tiene como una repercusión directa de generar un poco de más conciencia, digamos, política, o sea, ¿en qué medida usted está aportando como un valor simbólico a la historia y a la memoria del país? Es que un artista no es la persona indicada para hablar de su propia obra y decirte, mi obra está siendo guardada en el colectivo de memoria histórica del país. O sea, yo no voy a tener esta... Suena superficial, suena egocéntrico. Yo no te puedo hablar así de mi obra. Yo no sé qué pasa con mi obra. Yo no sé si está marcando un hito, no sé si está contando la historia. Sigo trabajando, no soy una artista muerta, no tengo por qué hablar de mi trabajo en pasado. De mi trabajo se habla en presente. Yo estoy construyendo y creando constantemente. Lo que hice en el 2003 se quedó en el 2003. Acabo de hacer una obra sobre el genocidio, sobre el juicio contra Benedicto Lucas García y contra su hermano que está en juicio. La hice en el Museo de Querétaro y lo que creo es que uno tiene que seguir caminando y aportando. Lo que se hizo en el pasado, de hecho, está. Sí, la pregunta era más como sobre qué papel cumple el espacio público dentro de su obra. Importantísimo. Y ahí sí tiene relación lo que te decía, de que yo soy una persona que no viene de la academia. Entonces, cuando empiezo a trabajar, que me dan la oportunidad de expresarme, son en espacios alternativos. Y Guatemala nunca tenía, bueno, en la actualidad sí. Hay mucho más movimiento, pero en los finales de los años 90 estaba Sol del Río, estaba El Túnel, que exponía artistas ya establecidos. Era muy difícil que yo pudiera tener un espacio en alguna de estas galerías, entonces para poder crear optábamos, no solamente lo hacía yo, fue un movimiento generacional. Optamos por tomar el espacio público y realizamos varios festivales, Festival del Centro Histórico, Octubre Azul, que fue en el año 2000, que fue un festival de arte independiente gestado con recursos propios y ayuda de IVOS y otras instituciones, en donde más de 50 artistas se expresaron en el espacio público. Y esto quedó, pues sí, es una anotación en la historia del país, ¿verdad? Y se quedó como una tradición para mí utilizar el espacio público. Creo que el público en este espacio que nos pertenece tiene una reacción mucho más interesante que el público de un espacio blanco. Es una reacción más honesta, más auténtica. No entienden o no tienen por qué entender que es un performance, pero es una experiencia estética que está sucediendo fuera de lo cotidiano, llama su atención, y seguramente en la sobremesa lo van a discutir, y esa discusión puede ser más interesante que la que tenga un especialista en arte. Y hoy queremos contarles que en Culto Gallery están buscando artistas emergentes con propuestas auténticas, poderosas y con una mirada propia de su región. Además, Culto Gallery tiene abierta su convocatoria para el programa 2026. Esta puede ser una buena oportunidad para ser parte de una galería que impulsa lo emergente con fuerza en Colombia y en otros países. Escríbele al correo info@culto.gallery o por Instagram @cultogallery. La obra Alfombra del año 2022 es una pieza que Regina José Galindo hizo durante su residencia artística en la nueva fábrica en Guatemala. A partir de una donación de ropa de las víctimas del COVID, la artista anudó estas prendas con un grupo de mujeres tejedoras, formando una gran tela como un acto de memoria y de duelo. Hay otra obra que a mí me llama mucho la atención, que se llama Cuando tú te empiezas a tejer durante la pandemia, con muchas de las ropas de los que murieron en la pandemia, y haces una gran manta y la tejes con varias personas y la expones después en un museo para un poco reflexionar sobre los muertos que cobró la pandemia. Hablemos de esta obra y digamos, ejercicio de trabajo colectivo con comunidades para llegar a concebir esta obra. Pues imagínate la pandemia, lo que significó y cómo lo vemos ahora, ¿no? Yo creo que era importante dejar evidencia de memoria de lo que vivimos, porque el tiempo todo se lo traga.
Estamos en el 2024 y vivimos como si esa época no hubiera pasado. Simplemente lo olvidamos, lo anulamos de nuestro pasado. Vivimos de espalda a la pandemia. No hemos reflexionado ni qué vivimos, ni por qué llegamos a vivir eso, cómo se confabuló, si se organizó. Simplemente la vivimos, la sufrimos y después pasó, como pasó el chikungunya, como pasó el Zika, como pasaron estas cosas extrañas que han pasado en la humanidad, sin hacer un análisis de fondo si fue algo que en verdad surgió naturalmente o si fue manipulado. O sea, no nos detuvimos a pensar o analizar lo suficiente sobre la pandemia. Entonces, mientras la pandemia ocurría, yo temía que eso fuera a pasar, que de pronto, como en el libro El ensayo para la ceguera, después de toda esa crisis, después de todo ese tocar fondo, de toda esa deshumanización, recuperáramos la vista, recuperáramos de pronto la salud porque el COVID dejó de existir y siguiéramos adelante, que es un poco la fórmula mágica de lo que sucedió. De pronto dejó de existir, dejó de ser una enfermedad grave, no sabemos ni siquiera si fue por las vacunas o las vacunas fue un daño que nos hicieron. Entonces el tejido era una manera de mantener algo físico que me recordara por lo que había pasado. Y el proceso de recuperar esa ropa fue muy sencillo. Pusimos un aviso en el Facebook que pedíamos ropa de personas muertas durante la pandemia y recibimos muchísima ropa. Entonces fueron en los momentos, en los meses álgidos, la gente también con la necesidad de guardar la memoria de sus seres queridos a los que no había podido enterrar, y surge ese tejido que estuvo colgado durante 6 meses y que ahora guarda polvo, como todo lo que sucedió durante la pandemia. Era la primera vez que hacía un trabajo colectivo con mujeres en ese sentido. He trabajado durante los últimos años colectivamente con mujeres, pero en acciones performáticas. Esta era una acción donde no era la acción performática de bordar lo importante, sino el objeto final sobre el cual estábamos dejando nuestra energía. Y estuve trabajando con las bordadoras de la nueva fábrica, ya que la residencia que hice era dentro de esta industria de alfombras y me daban la opción de poder trabajar con las mujeres dentro de la fábrica. Ese aspecto colectivo de mujeres que hicieron parte como de la acción de coser y de construir la obra, ¿cuál fue esa experiencia como colectiva que usted mira pues hacia atrás y puede comentarnos o compartirnos aquí frente a eso de involucrar otro tipo de comunidades, no necesariamente del arte, para llevar a hacer este tipo de trabajos? Fue un proceso de mucho cuidado. Estábamos en plena pandemia, todas las mujeres teníamos mascarilla, platicábamos poco. Era un trabajo de sentir, donde estábamos largas horas en silencio, tejiendo, partiendo la tela, cortando la tela, uniéndola, porque era a través de nudos que íbamos haciendo. Así que era un trabajo de solidaridad. Y entiendo que todas estamos en la misma sintonía de haber perdido a alguien en la pandemia. Entonces era un trabajo de duelo también. Ese tipo de duelos colectivos a través de la obra performática o visual, ¿puede hablarnos de ese gesto, de cómo la obra puede también volverse un gesto de sanación, o más que de sanación, de duelo, de conmemorar a ciertas personas, digamos a las víctimas? Sí, hay piezas. O sea, estoy pensando en una pieza que hablaba del duelo, la pérdida, el dolor, la masacre, el horror humano, la perversidad humana, hasta dónde llega la perversidad del hombre. En la instalación sonora, Las escucharon gritar y no abrieron la puerta, de Regina José Galindo, se reproducen gritos de dolor aludiendo a las mujeres y niñas que quedaron encerradas durante un incendio en el albergue Virgen de la Asunción en 2017 en Guatemala. Cuando hacemos Las escucharon gritar y no abrieron la puerta. En Guatemala sucedió un crimen de Estado en el año 2017. Un grupo de niñas escapan de un refugio en donde estaban guardadas por parte del Estado. Estas niñas habían sido retiradas de sus hogares porque en sus propios hogares sufrían violencia sexual u otros tipos de violencias extremas. Entonces el Estado las retiraba de sus hogares, las ponía en estos hogares para cuidarlas y protegerlas, mientras ellas se enfrentaban a un juicio en contra de sus propias familias. Y lo que sucedió es que un gran número de estas niñas dentro del refugio estaban siendo violentadas sexualmente, estaban siendo tratadas, así que ellas
además con un maltrato dentro del hogar, mala comida, tratos de odio, denigrantes, instalaciones sucias, llenas de cucarachas. Ellas deciden huir y el Estado, el presidente Jimmy Morales, en ese momento reacciona agresivamente. Su esposa es la encargada de velar por la SOSEP, que son las instituciones que velan por estos hogares. Y lo que hace el Estado es reaccionar de manera violenta, lanza a todo un ejército a buscarlas por la ciudad, las encuentran en un barranco, las acorralan, las regresan al hogar, las encierran en una pequeña habitación de 4 por 6 metros durante toda la noche y madrugada sin dónde estar, sin baño, sin agua, solamente hay unos colchones. A eso de las 7 de la mañana se inicia un fuego por una de las niñas que creyó que haciendo un fuego las iban a sacar del cuarto, y sucede todo lo contrario. Las autoridades las escuchan gritar mientras ellas se están quemando vivas, gritan a lo largo de 9 minutos y las autoridades simplemente se lavan las manos y no abren las puertas. Hay evidencias de videos, hay evidencias de cómo las autoridades esperan fuera del lugar mientras ellas están gritando en unos gritos de horror. Así que unos meses después, unas mamás de las sobrevivientes y unas sobrevivientes invitan a un grupo de artistas a que hagamos una obra para hablar de esta tragedia, para que la tragedia no se quede en el olvido. Y es cuando yo decido hacer el performance. Las escucharon gritar y no abrieron la puerta. Y yo acá hago un llamado abierto a un open call. Invito a 42 mujeres, 41 mujeres conmigo. ¿Por qué? Porque en el incendio 41 mujeres mueren instantáneamente, no. Mueren posteriormente a 9 minutos de dolor y fuego. Hay 56 niñas en la habitación, el resto de las niñas sobreviven con heridas de las cuales nunca se van a recuperar, con quemadas de 3., 4., 5. grado. Sobrevivieron de milagro con el rostro desfigurado, sin manos, sin piernas. Así que hacemos este performance un 8 de diciembre del año 2018, un año después. 41 mujeres gritamos dentro de una habitación, nadie nos puede ver. Hay unas bocinas dentro de la habitación que amplifican el sonido hacia las calles, hacia el exterior. Así que nos escuchan gritar a lo largo de 9 minutos sin guardar respiro. Y fue un trabajo muy duro. Tuvimos que trabajar con un ají maya que mantuvo un fuego encendido todo el tiempo. Y esto era importante porque algunas mamás de las víctimas estaban participando del performance. Así que yo sabía, y la gente que me ayudó en producción sabíamos, que ese performance iba a ser muy duro, que necesitábamos un espíritu estoico para soportar 9 minutos de gritos sin rompernos. Pero efectivamente, cuando se acabó el cronómetro y marcó los 9 minutos, todas empezamos a llorar y necesitábamos que alguien nos contuviera. Entonces ahí es donde entra la ají y hacemos ya una ceremonia en la terraza con un fuego, una ceremonia maya, y la ají va pasando por el corazón y el pecho de cada una tratando de cerrar ese chorro que se había quedado abierto. Fue un acto de duelo colectivo. Después de esos 9 minutos y ese llanto colectivo, creo que pudimos no cerrar el duelo en paz porque el dolor había sido demasiado inmenso. Ese crimen de Estado nos marcó a toda la sociedad guatemalteca, especialmente a las mujeres que participamos de cerca de ese crimen. Yo quería entrar ya a una pregunta final y es sobre la escena del arte en Guatemala. Me interesa y me inquieta mucho la escena del arte contemporáneo en este país porque hay artistas que me llaman mucho la atención que están uniendo conocimientos ancestrales con el arte contemporáneo, y yo quería preguntar ¿cómo ves hoy la escena del arte contemporáneo en Guatemala, estos artistas que están también buscando mover su trabajo? Guatemala siempre ha sido muy movida. Cuando yo empecé a trabajar a finales de los años 2000, había una escena amplísima de performance y arte contemporáneo. Los primeros artistas indígenas que trabajaban de forma contemporánea empezaron no a trabajar, sino a relucir, como a expandir su voz. Benvenuto Chabajay, los hermanos Pollón, posteriormente entró Manuel Chabajay, Marilyn Boror, Eric Boror, Rosa Chávez acaba de ganarse un Príncipe Claus hace una semana, Edgar Calel está rompiendo paradigmas en Europa. En la Bienal de Venecia tuvimos a 4 artistas indígenas, Paula Nicha, que era la única artista viva, y 3 artistas muertos, Rafael Curruchich, Marlena Curruchich
Paula Nicho Viva. Así que sí, el arte indígena, las voces indígenas, no es que estén resurgiendo ahorita, han resurgido desde hace muchos años, existen en Guatemala desde hace muchísimos años, pero lo que se está viendo, pero no es un efecto reciente, es un efecto de 10 años atrás, de cómo las voces indígenas retomaban espacios, los espacios que les pertenecen. Se los están ganando a pulso, no solo en Guatemala, sino eso se ve a nivel internacional. En esa medida, cuando usted ve en perspectiva desde que se ganó el Globo de Oro, que empezó a tener pues mucho reconocimiento a nivel internacional frente a otros artistas que están queriendo mover su trabajo, ¿qué tan difícil es para ellos tener como esa visibilidad? Yo creo que se lo tendrías que preguntar a esos artistas, que yo no puedo hablar por nadie, yo no soy vocera de nadie, pero es lo que te decía, de que a nivel internacional hay mucho interés, hay puertas abiertas hacia todo lo que se está haciendo desde los pueblos del continente sur. Así que es un buen momento, no para empezar a producir, porque los artistas no empiezan a producir porque se llaman la atención, sino son artistas que tienen años trabajando y su trabajo está recibiendo los frutos de años de expresión. Gracias. Para terminar, quería que leyéramos un poema. Yo también llegué a tu trabajo por varias de tus obras poéticas como Telarañas y quería que leyéramos uno de los poemas solamente para cerrar ya este podcast. Por cada milpa que tú quemes, nosotros sembraremos 100 semillas. Por cada feto que tú mates, nosotros criaremos 100 hijos. Por cada mujer que tú violes, nosotros tendremos 100 orgasmos. Por cada hombre que tú tortures, nosotros abrazaremos 100 alegrías. Por cada muerte que tú niegues, nosotros tejeremos 100 verdades. Por cada arma que tú empuñes, nosotros haremos 100 dibujos. Por cada bala perdida, 100 poemas. Por cada bala encontrada, 1000 canciones. Gracias, Regina, por el espacio, por hacer esta conversación, por darme la oportunidad de hablar un día casi de fiestas aquí en Guatemala. Pues me llevo como una experiencia muy particular de todo lo que comprende pues algunas obras y performance. Gracias, Ana, gracias al podcast y nos estamos viendo. Que disfrutes tu estadía en Guatemala. Este capítulo fue producido y grabado por Ana Luisa González, fue editado por Antonia Bustamante, grabación de voz en off por Iman Music, el guión y la investigación por Nelson Plestet, Maite Ibarreche y Ana Luisa González, la música y composición por David González y la imagen y diseño de las portadas por Isabel Turno. Quiero agradecer a los patrocinadores de este episodio, Esteban Peña Parga, Gregorio Sánchez, María Paula Hoyos y Zulma Cucunúa, quienes mes a mes donan a través de nuestro sistema de membresías. Si quieren apoyarnos para mantener vivo este proyecto, pueden unirse en patreon.com/elrayonpodcast. A todos gracias por escuchar. Esto es El Rayón Podcast, donde hablamos de arte contemporáneo con artistas para comprender nuestro tiempo. Creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y en América Latina. Si quieren escribirnos sobre este episodio, pueden contactarnos en elrayonpodcast@gmail.com.